Cuéntanos, Guzmán, a ver, tu trayectoria, tus inicios con el agua. ¿Quién es Guzmán? ¿Cómo has llegado a tener estos conocimientos acerca del agua y sus secretos? Vale, pues mira, yo en el año 78 ya tomé conciencia de mi vida, de que la vida es un regalo, y hubo un cambio en mi vida a nivel interior, y entonces al tomar conciencia de lo que es el estar vivo, el regalo de estar vivo, ya empecé a tomar conciencia de que tenía que alimentarme de una manera determinada. Empecé siendo vegetariano y ya empecé a tomar conciencia de que había que cuidar la tierra, que había que cuidar el planeta, que había que cuidar a los seres humanos. Y a partir de ahí empecé ya con la revista Integral, que empezó en el año 78, donde fue todo un descubrimiento porque se empezó a hablar de lo que es la ecología, la salud, la vida natural. Entonces, siguiendo un poco toda esta trayectoria, ya me puse en contacto con una empresa que fue la primera que trajo el primer destilador de agua a España. Entonces empecé a tomar agua destilada porque entendía que la destilación del agua era la mejor manera de depurar el agua, de purificar el agua. La tomé unos cuantos días, pero me encontraba un poco debilitado y una amiga mía, médico de la medicina de orientación antroposófica, me dijo que era bueno tomarlo unos días, que sí, que te desintoxicaba unos días, pero que luego era un agua que te desvitalizaba. A partir de ahí empecé también viendo que ya habían empezado otros científicos estudiando el tema de lo que es la memoria del agua, la activación del agua, la vitalización del agua, y a partir de ahí empecé todo un recorrido de buscar, digamos, a diferentes científicos que me pudiesen aportar este tipo de conocimientos. La primera vez escuché hablar de Ayhan Doğuş, que era un científico turco que decía que tenía un agua que descontaminaba otras aguas con una fórmula basada en agua. Entonces yo, pues me parecía aquello tan sorprendente que quise ir a verlo, ¿no? Entonces había una reunión en Madrid, que la habían organizado una reunión de una forma muy como para muy poca gente, que había algunos científicos y tal, y le habló a un amigo que se llama Goyo Iturregui, que luego ha tenido mucha trascendencia también en el agua, le dije que venía esta persona, fue también Goyo a esta reunión, y él hizo unas demostraciones allí, como había un agua con hidrocarburos y tal, y Ayhan Doğuş pues metió su fórmula en agua, que estaba basada en agua, y veías cómo el agua se descontaminaba de los hidrocarburos. Y también empezó hablando de que él tenía un agua que le metía información para tratar una serie de enfermedades. Entonces, Goyo, su madre, tomó esta agua y le fue muy bien. Entonces, a partir de ahí yo ya empecé también a seguir pues, investigando en el tema de la memoria del agua, de la vitalización del agua y todo esto. Luego me encontré con Peter Gross, que es un alemán, que él hablaba de que había, digamos, desarrollado una tecnología que se llama GIE, que él había estudiado a la vez a Victor Schauberger, que Victor Schauberger es un genio del agua. Entonces, Peter Gross, basándose en los principios de Victor Schauberger y también en que el agua tiene memoria, que transmite energía, que transmite información, pues él desarrolló estos conocimientos, esta tecnología GIE en función de todos esos conocimientos del agua, que tiene memoria, que transmite información, que transmite energía, que transmite luz. Tal. Entonces me puse en contacto con él, y lo primero que hice, porque es lo que yo siempre hago, es invertir en mí primero, en experimentarlo yo primero, en ver que realmente eso funcionaba, ¿no? Entonces me puse en contacto con él y empecé a colaborar con él. Me puse la tecnología en casa y efectivamente notaba que el agua era más blanda, que a la hora de beberla pues también iba mucho mejor al baño, porque tenía como el poder un poquito de depurar, de desintoxicar, ¿no?
Entonces también a la vez hablaba de que la información que se queda en el agua como tiene memoria, cuando tú depuras el agua de contaminantes, no estás depurando totalmente el agua porque, según él, la información negativa seguía en el agua. Esa información del plomo, del cobre, de lo que lleve el agua, ¿no? De los metales pesados, del mercurio, de tal. Entonces él lo que hacía, una de las cosas que hacía es, al generar estos vortes, estos remolinos, es como borrar esa información y transmitir luego otras informaciones de frecuencias naturales al agua, que decía que si frecuencias de planetas, que si por la mañana, lo que hay, digamos, por la mañana, lo que hay por la tarde, bueno, el agua como... Es que yo el agua la entiendo como un ser vivo que está en el medio y que se relaciona con el medio. Pero claro, tener esta conciencia, nosotros vemos el líquido agua y decimos, bueno, pues el agua, bueno, pues un elemento más que está en la naturaleza y punto, ¿no? Pero el tema de la memoria del agua, al hablar de la memoria del agua y de que el agua para mí tiene conciencia, ahí entras en otro mundo que ya podíamos hablar, llámalo de la física cuántica, llámalo dentro del milagro de la vida, llámalo como quieras, pero entras en otra dimensión del agua, que también a nivel científico te lo van a rebatir, o sea, a nivel científico de que, bueno, ¿de qué me está hablando usted? De que realmente el agua tiene memoria y tal, ¿no? Bien, entonces a mí lo que me interesa es experimentar el agua, experimentarla yo. Entonces, yo veía claramente que en el tema de la cal había un cambio también, que cambiaba la estructura de la molécula de la cal, que esa agua yo cuando la bebía iba muy bien al baño, que veía que tenía la capacidad de depurar de mucho más el organismo, que te daba más energía. A la hora de ducharme notaba que el agua era más blanda, más blandita, o sea, más que te acariciaba más en el cuerpo, el agua y tal, ¿no? Entonces estuve colaborando con él un tiempo, ¿no? Luego seguí mis investigaciones de la memoria del agua, de la vitalización del agua. Me encontré con Sacha Wischonke, con otro científico alemán, que él hablaba de que él no transmitía ninguna energía informativa al agua. Él tenía un activador que se llamaba el activador de agua vital. Este hombre también era electrónico, había estudiado de niño la física cuántica, la biofísica, y entonces él decía que tú en el agua no puedes borrar la información. Por eso te digo que es un mundo este de la física cuántica o de la memoria del agua, o de la estructura del agua o de la estructura hexagonal del agua. Es muy, muy complejo. Por eso hay que pasar por las experiencias para tener una comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces estuve con Sacha Wischonke, que se llamaba así, que era otro genio, que él lo que decía que hacía con su tecnología, que se llamaba Resurce, o sea, es como volver otra vez al origen. El agua, al tener memoria, digamos, siempre tiene su idea original, el agua. Ahí, aunque lo que pasa, por decirlo de alguna manera, que se ha olvidado, por decirlo de alguna forma, ¿no? El agua, al tener ya, pues, pasar por donde tiene que pasar, los contaminantes que se le mete al agua, todo esto, ¿no? Y entonces él dice que lo que hacía era recordarle al agua lo que el agua ya sabe. Después de esto, ya me encuentro otra vez con Goyo Iturregui, que estaba representando a Masaru Emoto en España, y veo ya pues el libro de Mensajes del agua, de las fotos de Masaru Emoto, de cómo pues poniendo el agua en una música cogía una estructura, o diciéndole al agua palabras de amor o de agradecimiento cogía otra estructura, y entonces él le hablaba también de la memoria del agua, de las estructuras del agua, de la clave hexagonal del agua y todo esto, ¿no? Entonces también estuve con Goyo en congresos de ecología del agua, donde estuvimos con diferentes científicos, trajo a diferentes científicos, Masaru Emoto, estuvo Sacha Wischonke, estuvo Peter Gross, bueno, y otros de la física cuántica que también habían estudiado el tema del agua, ¿vale?
Luego también colaboré bastante con Sacha Wischonke, estuvimos también, le organicé algún encuentro en España, como también con Peter Gross. Después de esto, también me entero que la ENSA Sicolo en Italia estaba trabajando con las aguas Luz, que había hecho experimentos con el agua de Lourdes o con otras aguas curativas del mundo, y había visto que todas estas tenían el espectro de colores del arco iris, los 7 colores del arco iris, que según ella, al tener todos los espectros del arco iris, que tenía como también luz, que tenía como luz y que tenía mucho orden, porque ella hablaba de que si tiene eso, pues el agua tiene una vibración muy grande, una vibración, un orden, una energía, ¿no? Entonces, por eso, según ella, pues tenía, esta agua tenía las fuerzas, pues eso, como curativa, que se oye, que ha ido mucha gente a Lourdes o a otras fuentes de estas en peregrinación y que ciertas patologías o tal, pues ella le daba esa explicación, ¿no? Aunque luego yo he estudiado que los estudios científicos, he leído que los estudios científicos que se hizo del agua de Lourdes, hay otros componentes también, no solamente es, digamos, la vibración que puede tener los colores del arco iris, esa energía tan especial o esa luz, sino que tiene, químicamente está muy limpia, tiene una composición mineral muy equilibrada, aparte tiene oligoelementos, el vanadio, el selenio, el germanio, tiene también hidrógeno, tiene ionización, y es un agua lógicamente viva, que tiene energía, que tiene vitalidad. Después de la ENSA Sicolo viene otra científica, la Esther del Río, bióloga americana, doctora en biología molecular también, que había estado 40 años estudiando el agua, y ella descubre que el agua de cristal óptico es la idónea y es la que hace que actúe dentro del cuerpo como la que recoge la información. Este estado del agua es el que recoge la información y transmite la información dentro del cuerpo a velocidades increíbles. Entonces también me puse en contacto con la Esther del Río porque ella, en todo su descubrimiento, había llegado a producir, sabía cómo producir esta agua que ella le llamaba el agua que tiene clatratos, el agua de cristal óptico, y que ella ya estaba tratando a bastantes personas con ese tipo de agua para ciertas patologías y tal, ¿no? Entonces me puse en contacto con ella y les pedí 100 litros de esa agua, que me la bebí absolutamente toda. O sea, que me he pegado unas borracheras de agua, Joaquín, impresionantes, ¿vale? O sea, entonces, después de, pues bueno, de la Esther del Río, del recorrido que hice, bueno, no te voy a contar, bueno, también conocí la tecnología Grander, que también Grander es otra tecnología. Grander fue otro también descubridor de la vitalización del agua, donde él, de alguna manera, en su tecnología lo que hace es que le mete información y energía al agua y luego hace una tecnología que mete dentro de la tecnología agua informada con energía, que le transmite esa agua a otra agua la información. Y según él había descubierto que esa energía esté siempre estable en el agua, que esa información y esa energía no se pierda. Es como si el agua tuviese su propio sistema inmunológico, ¿vale? Y de esa agua, pues transmitía información. También me puse en contacto con la gente que llevaba esta tecnología, me fui a ver al importador que llevaba esta tecnología en el Levante, que esto fue hace años cuando se trajo esta tecnología, y estando con él, pues me pegó una borrachera una tarde de agua impresionante, donde notaba que sí, que efectivamente era un agua que también tenía poder desintoxicante, o sea, que tenía, digamos, también ese poder que había experimentado con otras tecnologías de la vitalización. Unos le llaman vitalización, otros le llaman activación, bueno, pero que tenía más o menos esa impronta también, esa agua, ¿no?
Luego me informo de que también en Corea, Japón, que ya llevaba años, y también como llevaba colaborando con científicos rusos años, sabía que los rusos, los japoneses, los coreanos en el tema del agua habían evolucionado bastante. Y escucho hablar de que allí ya se estaba trabajando con los ionizadores alcalinizadores, que el agua ionizada y el agua alcalina pues tenía una serie de propiedades en el cuerpo, porque tenía electrones, porque si el agua tiene un pH determinado, pues tiene una importancia en el cuerpo, tal, ¿no? Hasta que al final me encuentro con el hidrógeno. O sea que después de años que los que estaban en Corea, Japón, hablando de la ionización, alcalinización, de que era lo que más prevenía del estrés oxidativo, pues cuando descubren el hidrógeno se dan cuenta de que no es tanto la alcalinización, ionización, sino que es el hidrógeno, por al ser la molécula más pequeña que existe y como el hidrógeno es energía pura y tal, y que llega, digamos, antes a la célula que ningún otro elemento, pues que era el hidrógeno. En realidad ahora lo que puedo decir después de todo este recorrido, de toda esta experiencia que tengo, sí. Ahora mismo podemos hablar que un agua para que tenga unas, podríamos decir terapéutica entre comillas, pero ya como muy completa, por decirlo así, pues es que un agua primero esté depurada correctamente, ¿no? Que tenga, digamos, que esté limpia químicamente, biológicamente hablando. Luego, que tenga una composición mineral muy equilibrada. Si puede tener, digamos, oligoelementos, mejor. Luego, pues, por supuesto, que esté activada, que esté vitalizada, que tenga energía, que tenga esa estructura hexagonal, pero aparte de la estructura hexagonal, si puede tener que le damos esa impronta que dicen de la cuarta fase, donde están los electrones, donde está la luz, donde está la energía, donde mucho mejor. Y luego que tenga hidrógeno. Para mí el agua, después de 40 años, sigue siendo un misterio. Del agua estamos empezando, porque cualquier persona que yo me encuentro que haya estado en el agua y que se crea que es una autoridad ya en el agua y que sabe realmente lo que es el agua, vamos, yo en mi experiencia me dice que tengo que estar continuamente abierto a aprender, porque cuando estás hablando de la naturaleza, de un ser vivo, de lo que tiene vida y lo que está ahí, siempre te está enseñando algo, siempre. Lo que pasa es que tú tienes que estar lo suficientemente abierto como para captar eso que te está diciendo ese elemento vivo, ¿no? Pero aquí el agua es maravillosa. La gran desconocida. La gran desconocida.